Social tenemos dos patitas en este ministerio. La primera, en la Subsecretaría del Trabajo tenemos la Bolsa Nacional de Empleos, que es una página web disponible, está absolutamente renovada, mucho más entretenida de lo que había antes, para buscar empleo, sobre todo hoy día en los niveles de desempleo que tenemos. Existen cupos todavía disponibles, así que pueden ingresar y revisar todo lo que está ahí a disposición, bne.cl. Luego tenemos SENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación, seguramente ustedes lo conocen también. Pasarles el dato que hace 2 semanas están disponibles alrededor de 50 cursos gratuitos online para todo tipo de personas, sin ningún tipo de discriminación, y al terminar el curso, dependiendo de la cantidad de horas que tenga cada uno, se les entrega un certificado de este curso disponible en SENSE. Hay cursos de diseños de páginas web, procesos, venta, contabilidad, marketing, venta en redes sociales, y hay uno muy entretenido que es de programación de videojuegos, para mayores incluso de 16 años hacia arriba, alrededor de 50 cursos online y gratuitos, y se lanzó otro también esta semana de talento digital, que también está a disposición para que puedan ir revisando y también hacer las bajadas a quienes ustedes determina. Luego tenemos Chile Valora, que es una institución tripartita que participa dirigentes sindicales a través de la CUT, representando a trabajadores, el gobierno y distintos gremios, donde certifican oficios como las manipuladoras de alimentos, que no es una carrera que se tenga que estudiar en la universidad ni en un instituto técnico, zapateros, carpinteros, gaffiter, y ellos entregan una certificación a través de alguna institución reconocida por el Estado. Lo que seguramente muy bien conocen es la Dirección del Trabajo. Aquí en la región metropolitana tenemos 2 direcciones regionales, Oriente y Poniente, que dependen de esta seremía. Luego tenemos a la DICREP, que quizás les suena a algunos, la Dirección General de Crédito Prendario, depende de este ministerio, y si no lo conocen así, seguramente lo conocerán como la tía rica, ¿sí? Donde uno va a empeñar joyas, bienes, por una cierta cantidad de dinero en una cierta cantidad de tiempo. Luego tenemos la Subsecretaría de Previsión Social, que ahí tenemos el ISL, que es la mutual del Estado. El Instituto de Seguridad Laboral no tiene hospitales propios, pero sí tiene convenios con la ATS, con el IST, con la mutual y con algunas clínicas en Santiago, para que los trabajadores que están adheridos a esta mutual finalmente sean atendidos de la mejor manera. Y esta mutual del Estado, le digo yo, además se hace cargo hoy día de todas las personas que están a honorarios y cotizan. Deberán recordar que con la ley de honorarios y el descuento que se le hace en impuesto a la renta en su declaración, cuando ellos cotizan de manera parcial o total, tienen hoy día seguridad social y tienen la posibilidad de cobrar accidentes de trabajo, licencias médicas, y eso lo hace directamente en la mutual del ISL. Luego tenemos la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, donde se hacen los distintos reclamos del COMPIN por el rechazo de las licencias médicas, la Superintendencia de Pensiones, que supervigila a las cajas de compensación, a las AFP, y a la muy famosa hoy día AFC, que es la administradora de fondos de cesantía. Y luego, por último, tenemos el IPS, Chile Atiende, el Instituto de Previsión Social, donde hoy día están ahí radicados todas las pensiones básicas solidarias, aportes solidarios, también tenemos los distintos beneficios que se pagan a través de Chile Atiende, y los miles de trámites que pueden hacer como ventanilla única, no solo de Chile Atiende y de este ministerio, sino que también tenemos convenios con algún otro como el Registro Civil, FONASA, uno puede comprar hasta bonos a través de Chile Atiende. Ese es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social con sus 9 servicios a disposición de la gente, ¿ya? En el caso del ISL, en el caso de la Dirección del Trabajo y SENSE y Chile Atiende, estos 4 servicios, tienen en la región metropolitana directores regionales, y los otros no en esta región específica, sino más bien yo tengo una relación y coordinación con los niveles nacionales, como es la BNE, la SUCESO, la Superdevenciones y Chile Valora. La Ley de Protección del Empleo, que es lo que hoy día nos convoca, es una ley que empezó a regir el 6 de abril, que finalmente viene a hacerse cargo del vacío legal en materia laboral que existe
cuando tenemos algún tipo de catástrofe. Y nace porque cuando partimos con la pandemia y se empezaron a decretar cuarentenas, o sabíamos que habían cuarentenas, las empresas tenían que cerrar por obligación todas aquellas que no son consideradas como esenciales. Y cuando pasaba esto y la autoridad decretaba la orden del cierre por cuarentena, el trabajador, a pesar de que quisiese ir a trabajar, no podía porque su empresa estaba cerrada y el empleador decía, no es que yo no quiera cerrar esta empresa, sino que es una autoridad. Y cuando teníamos esa discrepancia, la Dirección del Trabajo saca su bullado dictamen, donde indica que cuando un trabajador no va a trabajar, ese día es descontado. Artículo de ley que lleva 25 años en nuestro país. Y ahí es cuando teníamos esta desprotección, cuando se declaraba la catástrofe, y ahí nace y se crea esta ley de proyecto de ley de protección del empleo, donde finalmente busca proteger la fuente laboral de los trabajadores y da la posibilidad de acceder a su fondo de seguro de cesantía, ¿sí? Y que no se ponga término a su contrato de trabajo, que no haya un finiquito, sino más bien una suspensión y que la relación laboral continúe. La ley ofrece 3 alternativas: suspensión del contrato por acto de autoridad, pacto de acuerdo de suspensión, pacto de reducción temporal. Beneficia a todos aquellos trabajadores que tienen un contrato de trabajo por Código del Trabajo y que cotizan en el seguro de cesantía. En la suspensión del contrato por acto de autoridad, tiene relación que entonces se suspende esta relación solo por el efecto de la ley. Ahora el viernes va a entrar en cuarentena Independencia, San Ramón, Estación Central, La Pintana, y ellos por solo efecto de la ley, cuando se determine la cuarentena, el cierre, y se va a hacer la suspensión automáticamente, o sea, no se va a hacer automáticamente, sino que más bien desde esa fecha corre la suspensión por acto de autoridad. Y como les decía yo anteriormente, la suspensión implica que el trabajador cesa temporalmente de prestar los servicios de esta empresa, y la empresa cesa la obligación de pagar la remuneración y las demás asignaciones que constituyen remuneración. Y el trabajador va a recibir un ingreso a través del fondo del seguro de cesantía, según los porcentajes que tiene el cobro del seguro. Y la ley deja también muy específicamente claro que no se pueden desvincular trabajadores haciendo alusión a fuerza mayor o caso fortuito, pero haciendo referencia al coronavirus, porque puede pasar que una empresa tenga algún incendio y sí puede hacer esta desvinculación. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Pagar las cotizaciones previsionales y salud. Solo excluye el porcentaje, que lo va a hacer automático, se supone Previrrat, el porcentaje que va a la mutual, porque como va a estar suspendida la relación laboral, el trabajador no tiene que ir a trabajar y tiene que estar en cuarentena en su casa, no va a haber un accidente de trabajo, por lo tanto, esa no es la obligación de pagar. Y la ley también permitió que solo se declararan estas cotizaciones y pudiese yo finalmente patear este pago, pagarlas más adelante en 12 cuotas, sin intereses ni multas. Eso también lo dejó la ley. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el empleador? En este caso de la suspensión por acto de autoridad, finalmente solo la restricción emanada desde la autoridad y el Ministerio de Salud correspondiente. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el trabajador? Cotizar en el seguro de cesantía, tener el contrato de trabajo y registrar 3 cotizaciones en los últimos 3 meses, o 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 12 meses, y estos 2 últimos meses con un mismo empleador. ¿Quiénes tienen que hacer el trámite? El empleador en la página de la afc.cl. Luego tenemos el pacto por suspensión, el acuerdo entre las partes, y rige para los empleadores cuya actividad se haya visto afectada de manera total o parcial por esta crisis y permitiendo acordar con sus colaboradores la suspensión temporal de sus contratos. Tiene exactamente los mismos efectos que lo anterior: suspensión temporal del trabajo por parte del trabajador y la suspensión del pago de la remuneración. Y también van a recibir el ingreso a través de su fondo del seguro de cesantía. Las mismas obligaciones del empleador, el pago de cotizaciones previsionales y de salud, por lo tanto el trabajador
no se va a ver mermado su seguridad social o alguna enfermedad común que tenga desde su casa, o hay que operar por apendicitis, lo que sea, él va a estar cubierto completo en el tema de salud. Y se excluye también accidentes laborales. Los requisitos del empleador, que los empleadores vean afectadas sus actividades a causa de esta pandemia y de esta emergencia, logren acordar con sus trabajadores de forma individual o de manera colectiva la suspensión temporal de su contrato. También afiliados al Seguro de Cesantía, regidos bajo el Código del Trabajo, los mismos requisitos de últimas cotizaciones, y aquí también el empleador es el que tiene que hacer el trámite en la página de la afc.cl, con una clave específica que se les entrega a través del portal de la AFC. Que es importante que el pago de los beneficios de los distintos trabajadores primero se va a hacer cargo a la cuenta individual del trabajador. Una vez agotada ese fondo, va a acceder de manera inmediata al fondo de cesantía solidario, al fondo común que existe. Las cotizaciones que van a darse durante este tiempo para acceder a los beneficios se van a considerar para acceder al seguro de cesantía en futuros desvinculaciones. Respecto al uso del fondo de cesantía solidario, la ley normal del seguro de cesantía indica que yo no puedo hacer uso de mi fondo 2 veces en 5 años. Y la ley aquí dice que cuando haga uso por ahora de este fondo solidario, es un paréntesis y no se va a contabilizar, porque puede que yo haya usado mi fondo solidario en el mes de diciembre, si yo lo ocupo ahora no va a ser una segunda vez, es como que nunca ha pasado. Y tampoco se va a limitar el máximo de prestaciones al que se puedan acceder con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, porque en el régimen normal sí tienen finalmente distintos límites, y aquí no, porque todo va a depender de cuánto dure la pandemia y la emergencia. Y para el Fondo Solidario el gobierno se comprometió a, y ya lo hizo, a garantizar y poner $2.000 millones a este Fondo Solidario. Contarles que el Fondo de Cesantía se conforma de 3 patas. La primera es con un aporte del Estado todos los años de $10.000 millones, que lo pagan 12 cuotas. El trabajador que pone un 0,6 de su sueldo, eso corresponde en un sueldo mínimo que hoy día está en 320.500 a al menos 1.900 pesos mensuales. Y el empleador pone un 2,4, donde un porcentaje, el 1,6, va a la cuenta individual, y el 0,8 de ese 2,4 va al fondo de cesantía. Y lo que pone el empleador, ese 2,4 en total, en un sueldo mínimo son como 7.600 pesos. Por lo tanto, mensualmente en un sueldo mínimo son alrededor de 10.000 pesos que se van entre la cuenta individual y el fondo solidario. El pago del seguro de cesantía con cargo a la cuenta individual son normal. Primer mes 70%, segundo mes 55%, tercer mes 45%, en caso de un plazo indefinido, y en caso de un plazo fijo 70, 55, 45. La ley sí indicó que si hay una remuneración inferior a 500.000 pesos, el primer mes y el segundo y el tercero es un 70%. Finalmente protegiendo a los que ganan menos. Por ejemplo, si yo tengo el sueldo mínimo nuevamente, el primer mes va a ser un 70%, el segundo mes de nuevo va a ser un 70% y el tercer mes también. Por lo tanto, se va a ver beneficiado esta persona que gane menos y no se va a ver perjudicado el fondo mes a mes. Este calendario de implementación es el primero que entregó la AFC. Yo entiendo que quienes hicieron los primeros trámites, este 30 de abril los trabajadores van a recibir su remuneración, el 70% de su remuneración. Esto no significa que para mayo no se haga, sino que también uno puede hacer la suspensión, sobre todo hoy día las comunas que están ingresando a cuarentena, tienen que hacer el trámite. Nos pasó al principio que, como esta ley nace por la catástrofe y la emergencia, no teníamos habilitadas las páginas. De hecho, la página de la Dirección del Trabajo, que vamos a hablar después de la reducción, se habilitó recién el viernes, y la AFC, aun cuando estaba mucho más rápido, al principio hubo una preinscripción, y muchos empleadores creyeron que ese era el trámite.
Y no, porque hay que hacer un trámite posterior, donde hay que subir la declaración jurada y un cierto de trámites más. La tercera alternativa de la ley es el pacto de reducción. Consiste en que los empleadores pueden acordar con sus trabajadores, también de manera individual o colectiva, reducir mi jornada de trabajo hasta un 50%. ¿Qué efectos tiene? Que el empleador va a pagar la remuneración de acuerdo a las horas efectivamente realizadas, y las cotizaciones previsionales. Aquí quiero hacer el alcance. La ley dejó que habla de que las cotizaciones van a ser proporcionales a la jornada, pero se ingresó una ley corta que esta semana, entiendo, debería haberse tramitado en la comisión mixta, que nos quedaron un par de vacíos o temas no tan claros, y esto se va a modificar y va a ser el pago absolutamente completo. No va a ser proporcional a la jornada las cotizaciones, ¿ya? Y el trabajador va a recibir un complemento adicional a su sueldo de hasta un 25% cuando mi reducción de jornada es de un 50%. En el caso de la suspensión, de ambas suspensiones anteriores, no habla de plazos máximos, porque el origen de aquello es la pandemia. En el caso de la reducción, sí, porque el origen viene para aquellos empleadores que vienen a la baja con sus ingresos, ¿sí? Entonces aquí sí hay duración máxima, 3 meses en el caso de un plazo fijo, 5 meses en contrato indefinido. Lo que sí pasa en la suspensión, que aprovecho de decirlo acá, muchos empleadores tomaron dos alternativas: hacerlo mensual, renovable cada mes, o lo hicieron por 3 meses como máximo, porque el decreto que tiene el presidente del estado de catástrofe es por 90 días. Por eso muchos lo hicieron por 3 meses. Y aquí existe la obligación, sí, del empleador de mantener los derechos de aguinaldo, asignaciones, bonos, porque el trabajador va a seguir trabajando, aun cuando sea media jornada correspondiente. ¿Cuáles son los requisitos? Ser contribuyente IVA, pagar IVA todos los meses, o ser declarante IVA de todos los meses. Que la disminución de las ventas se haya visto a la baja en más de un 20% estos últimos 3 meses en comparación al año anterior. O que se encuentre en un proceso de reorganización, o que se encuentre en un proceso de asesoría económica de insolvencia, o que estas empresas no puedan paralizar sus actividades y necesiten reducir la jornada para dar continuidad operacional y proteger la vida de los trabajadores. Por ejemplo, en el último caso tenemos el caso de clínicas, tenemos el caso de farmacias, que finalmente cuando uno iba a una farmacia teníamos a 10 personas atendiendo. Hoy día, para proteger la salud de ellos no pueden estar 10 personas, por lo tanto se generaron turnos, se redujo la jornada y trabajan mucho menos personas. Cada uno de ellos pueden ser separados, no, los abogados le dicen, no son copulativos, ¿ya? Pueden ser independientes cada uno. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el trabajador? Tener un contrato indefinido de 10 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas y 5 cotizaciones mensuales, en el caso de contrato fijo. Aquí también el trámite lo tiene que hacer el empleador, pero a diferencia de la suspensión, en la página de la dirección del trabajo.cl, con un anexo de contrato que se va a generar ahí mismo. ¿Ya? No es que yo tenga que adjuntar uno distinto, que fue lo que muchos hicieron en un principio porque creyeron que era un anexo, sino que más bien uno ahí, lo que sí se sugiere es que igual se firme por parte del empleador y se tenga resguardado en una carpeta. María Ignacia, yo no sé si estás anotando, yo igual te voy a mandar la presentación. Ah, ya. Estoy anotando, pero gracias por la presentación igual. Ya. Y aquí está un ejemplo del pago del seguro en el caso de la reducción, dependiendo del ingreso bruto. Si yo reduzco de hasta un 50, el complemento es un 25, y así cada uno de los casos. Esos son solo ejemplos. Y tenemos el caso de las trabajadoras de casa particular, que aun cuando lamentablemente solo el 20% del total de las trabajadoras de casa particular tienen un contrato de trabajo, ellas, o sea, los empleadores le cotizamos en su AFP un fondo de un 4,11%. Y ese fondo está en su AFP y a través de una declaración jurada donde dice que se suspendió la relación o se redujo, ella tiene que ir a hacer el trámite de su AFP para cobrar este fondo.
Lo que sí tiene diferencia las trabajadoras de casa particular a un código del trabajo es que las trabajadoras de casa particular no cuentan con un fondo común. Entonces, todo va a depender de cuánta plata tenga ella, cada una de manera individual en su fondo. ¿Quiénes no pueden acceder a esta ley? Los trabajadores que no se rigen por código del trabajo, por lo tanto quedan fuera los independientes, los informales. Quienes no cotizan en el seguro de cesantía, por ejemplo, que están más abajo, los pensionados, no cotizan en el seguro de cesantía, por lo tanto ellos no pueden acceder a esta ley. Las personas que tienen contrato anterior de la entrada en vigencia de la ley del seguro de cesantía del año 2002, tenemos muchas personas con esa calidad de contratos del año 99, del año 2000, que la ley como no los obligaba a cotizar y solo se los ofrecía de manera voluntaria, el 98%, 99% de los trabajadores decidieron no cotizar en este fondo, por lo tanto hoy día no tienen la posibilidad de acceder a aquello. Los menores de 18 años, la ley hoy día permite entre 15 y 18 tener un contrato, pero ellos no cotizan. Y, me quedan dos. Los trabajadores que están con licencia médica, tampoco, pero sí existe la posibilidad que apenas termine la licencia médica, pudiésemos hacer la suspensión o la reducción según corresponda. Y además, las empresas que hayan acordado otro tipo de pacto con sus trabajadores. Nosotros tenemos ejemplo acá en la Seremía del Trabajo donde empleadores acordaron con sus trabajadores en el mes de abril pagar un 80% de su remuneración, en el mes de mayo también un 80%, y el 20% restante pagárselos en enero del 2021, por ejemplo. Quienes entonces hagan otro pacto distinto a esto no pueden acogerse a la ley de protección. Eso es. No es tan largo, ¿verdad? No, perfecto. Muchas gracias, Seremi. Han llegado ya varias preguntas. Voy a empezar. Acá está. Dice, en caso de reducción de jornada, se usa el promedio de renta imponible en los últimos 3 meses completos. ¿Qué pasa cuando esta incluye renta variable, entiéndase las comisiones, y que de esta manera se perpetúan durante este periodo? Además, si se generan nuevos eventos que devengan comisiones, estos se deben agregar a la renta pagada por el empleador, por lo que en algunos casos el costo laboral podría ser aún mayor a lo normal. Pregunta si son correctos esos dos análisis. Me perdí del segundo análisis. El primero es el promedio de la renta imponible. El primero es renta imponible. Todo lo que considera aquello. Te leo el segundo. Dice, ¿Ya? además si se generan nuevos eventos que devengan comisiones, estos se deben agregar a la renta pagada por el empleador, por lo que en algunos casos el costo laboral podría ser aún mayor a lo normal. Pero no entiendo cuál es la pregunta ahí. Si es correcto el análisis que él está haciendo. O sea, lo que pasa es que tiene que considerar todo lo que va a la renta imponible, pues, el promedio de aquello. Todo lo que es aguinaldo, bono, todo lo que se considere como renta imponible, se tiene que considerar para el cálculo del 70%. Ahora, claro, quizás, Seremi, a ver, yo también está ahí. Sí. Tengo entendido, yo entiendo un poco el punto que dice John, si es que me van a hacer una proporción de remuneración en base al promedio considerando las ventas de los últimos 3 meses, pero los meses durante los cuales yo también estoy trabajando un porcentaje de mi jornada, también voy a tener comisiones por esas ventas. Entonces, por lo tanto, se van a considerar un promedio de las ventas de los meses pasados y a su vez, sobre ese promedio, todas las ventas que haga durante el porcentaje de jornada que estoy realizando. Por ejemplo, si tenía un 100% de jornada, tenía 100 comisiones. Ahora que estoy trabajando un 50%, se me considera ese porcentaje, el 50% de los porcentajes de las comisiones de los últimos 3 meses, y sobre eso, todas las ventas que yo tengo desde la primera venta, también se me tienen que pagar porque es parte de la remuneración. sí, claro. Entonces, puede darse el caso de que termines pagando 2 veces las ventas. Es un poco, creo que es la pregunta de John. ¿Sí? Sí, dice que sí. Con el dedo queda así. Sí. Perfecto. Sí. Voy con otra pregunta. Dice, al no pagar a la mutual y suponer que no hay accidente efectivo en el lugar de trabajo, ¿pero qué sucede si tiene un accidente en el hogar donde hace teletrabajo? No, es que si yo me acojo a la ley de protección del empleo para la suspensión,
Yo no puedo hacer al trabajador ni siquiera teletrabajar. Ahora, la ley de protección del empleo, quizás me faltó explicar eso. Si vamos a suspender por pacto la ley de protecciones, es lo último que nosotros deberíamos tomar. Primero es efectivamente revisar si nosotros tenemos la posibilidad de que ese trabajador haga teletrabajo. Si puede hacer teletrabajo, yo no suspendo la relación. Él trabaja y yo le pago su sueldo absolutamente completo y le pago sus cotizaciones previsionales completas. Si me acojo a la suspensión por pacto, yo no puedo hacer teletrabajar al trabajador, por lo tanto, por eso no se paga el porcentaje a la mutual. Perfecto. Sí, está clarísimo. Otra pregunta. Dice, para aquellos pactos de suspensión o reducción de jornada a partir del 1 de abril y que aún no son aprobados por AFC y o DT, ¿recibirán sus pagos el 30? Sí. Importante es que hayan hecho el trámite correcto y que les haya llegado un correo electrónico donde aprueba esta nómina. Nos ha pasado que, de hecho, hoy día recibimos un llamado de una empresa que desde la AFC les aprobó solo una nómina. Entonces le iba a pagar solo una cierta cantidad porque la empresa se equivocó, por lo tanto ingresó 3 nóminas más, ingresando gente, entonces triplicó el mismo nombre. ¿Qué hizo la AFC? Tomó la primera. Okay. Entonces, lo importante es cerciorarse que hayamos hecho muy bien el trámite en la AFC. Si lo hicimos a tiempo, efectivamente, el pago va a ser ahora mañana 30 de abril, digamos. Ahora, ojo también, en el caso de la reducción, la ley está, lo que decía es que yo tenía un mes para, si yo firmaba pacto el 7 de abril, empezaba a regir el 7 de mayo. Con la ley corta se va a modificar y va a quedar de manera inmediata. Perfecto. Siguiente pregunta. Dice, favor, el alcance de ser contribuyente de IVA, ya que hay empresas de asesorías y o educacionales con, entiendo mucho la redacción acá, que no están, supongo, no afectos o exentos de IVA. Profesores, colegios particulares o subvencionados acogidos a estatuto docente, ¿pueden acogerse? No. Ya. No, porque no son afectos de IVA. Y finalmente lo que hay que comprobar en primera instancia es que se haya visto una reducción. Ahora, ojo, que es la primera causal de reducción. Hay una última causal que habla de la seguridad de los trabajadores y como hay un acto de autoridad. Yo no sé y no he revisado y no me ha tocado tampoco casos que de colegios que hayan ingresado a esta causal y se los hayan rechazado. Ni tampoco conozco que hayan hecho esta causal y se la hayan aprobado. Ya. No, lo podría preguntar, pero a primera instancia no les corresponde. Perfecto. Siguiente pregunta dice, en caso de pacto de suspensión de contrato, la AFC cubre el primer mes el 70%, el segundo mes el 55% y así sucesivamente. ¿El pago del monto que cubre la AFC es con tope imponible? Es decir, en caso que el sueldo sea mayor al tope imponible, ¿se recibe el 70% del sueldo o el 70% del tope? No, aquí no hay topes. Lo que sí es importante, en la reducción hay tope, pero para el complemento, pero en el otro, en la suspensión, por pacto no hay tope, porque además recuerden que la primera plata que yo voy a ocupar es la plata de mi fondo individual. ¿Sí? Entonces igual va a depender de cuánto tiempo lleve, etcétera, etcétera. Okay. A los que se van a ver mayormente favorecidos son estos contratos de trabajo que partieron en enero y que están enero, febrero, marzo. Pensemos que ganan el sueldo mínimo, tienen 6.000 pesos en su cuenta individual y el resto se lo va a pagar a su fondo solidario. Pero no tiene tope ninguno. Okay. Perdón, Seremi, pero sí se aplica en este caso cuando se empieza a aplicar el fondo solidario, sí el fondo solidario tiene tope, ¿no? No se aplica el tope respecto del fondo individual, pero sí se aplica la regla general de tope en materia de fondo solidario, ¿no? No, tampoco. Ah, perfecto. Muchas gracias. Tengo otra pregunta, dice. Si el Solo para la reducción del complemento que sí hay tope. Ok. Dice así, si el trabajador tiene el sueldo mínimo y adicional tiene incluida la gratificación legal de 4.75 ingresos que se paga mensualmente, ¿qué valor se toma para el cálculo de la cesantía?
el promedio de su renta bruta mensual. Como siempre. Ok, tengo otra. Dice, si me acojo a la reducción de jornada, ¿puedo después acogerme al pacto de suspensión para el mismo trabajador si las circunstancias así lo aconsejan? Sí. ¿Sí? Y puede que yo en una empresa tenga a unos trabajadores en suspensión por pacto y tenga a otros trabajadores en reducción y no hay problema. Ok. Me parece que contestamos todo. Yo no tengo más preguntas. No sé, Daniel, si tú ves cosas que yo no esté viendo acá. Aquí alguien está haciendo noticia en desarrollo porque la está escribiendo en este minuto. De pronto, no sé, Daniel, si le podemos dar audio a esa persona para que sea más rápido. Consulta por teletrabajo. Sí, por teletrabajo. ¿Cuál es la duda? Todas las personas que en un principio cuando partió esta pandemia enviaron a sus trabajadores a teletrabajar, yo lo que sugiero es que normalicen el anexo de contrato de esos trabajadores que están haciendo teletrabajo o trabajo a distancia, ¿ya? Y que luego cuando hagan esa modificación de anexo la suban a la inspección del trabajo firmando ambos que están de acuerdo, porque ahí acuérdense que ahora sí con esta nueva ley rige accidentes de trabajo en la casa. Hay otra pregunta ¿Pueden que... negarse a firmar el anexo de teletrabajo? Sí. Y Sí, si sucede, tiene que volver a trabajar a la oficina. perdona, ¿se puede negar a firmar el anexo de trabajo? Siempre cualquier persona se puede negar a firmar el anexo de trabajo. Lo que sí es que esa persona, si está haciendo teletrabajo, y yo partí antes de la ley con esto, tiene que volver a trabajar a la oficina. Ya. Había una pregunta que no, me perdí acá, que dice, consulta por teletrabajo, ¿dónde se ingresan los pactos? En la página de la Dirección del Trabajo. Okay. Así como se ingresan los contratos de trabajadores de la casa particular, también hay uno de teletrabajo. Ok. ¿Cómo se toma el subsidio cuando el trabajador tiene horas extra los 3 últimos meses y está dentro del sueldo bruto? Sí, a ver, todo lo que contenga el sueldo bruto va a ser la remuneración imponible que se va a tener que sacar el promedio, sea aguinaldo, bono, lo que corresponda a un sueldo bruto. Y si está considerada, se tendrá que hacer ese cálculo, digamos. Ok. Acá me dicen que al Al parecer parecer no está habilitado. no estaría Yo habilitada la lo, página de la ADT. yo lo voy a buscar, de todas maneras, les voy a dejar primero les voy a dejar mi correo electrónico, por si tienen dudas después y yo puedo realizar. Y Ahí segundo, está. un minuto, que yo hoy día mandé el correo electrónico a alguien. Lo que pasa es que en la misma página de la Dirección del Trabajo lo voy a buscar, ¿no? El primer banner que sale es de protección del empleo y todo. Sí. De hecho, hay un correo que uno puede hacer todas las preguntas a la Dirección del Trabajo. Y teletrabajo. Si uno busca en la página de la Dirección del Trabajo, está todo. En todo caso, preguntas, respuestas, súper fácil. Ok. Lo busco y se lo envío, pero en la página de la ADT ponen teletrabajo, que es lo que estoy haciendo yo, y van a buscar dónde debe estar. Listo. Tengo otra pregunta acá, Seremi. Dice, hay personas que ya cotizaron los 10 años en el fondo de cesantía. Si utilizan su fondo individual en esta ley, luego volviendo a la normalidad, ¿volverán a cotizar en el fondo de cesantía? Y si es así, ¿por cuánto tiempo? Van a seguir cotizando de igual manera, efectivamente porque la ley habla de un tope de 11, el empleador lo va a seguir pagando. Y además hay otra pregunta que es típica. Si yo me absorbo toda la plata de mi cuenta individual, ¿cierto? Y del fondo solidario lo que corresponda a un mes o 2 meses, y vuelvo a trabajar en septiembre y me echan en octubre, ¿puedo acceder al fondo solidario? Sí, sí puede. Va a tener la posibilidad de poder acceder. No se va a quedar sin plata ni el seguro de cesantía. Ahora, va a correr con las mismas condiciones normales del seguro de cesantía.
tengo que tener las 6 cotizaciones en el caso de plazo fijo, las 12 en caso de plazo indefinido. Eso es súper importante. Ok, me parece que ya no tenemos más preguntas, por lo menos lo que veo yo. Algunas me estaban llegando al WhatsApp, pero tampoco tengo más. No sé, Manuel, si quieres tú decir algunas palabras de cierre. De todas formas, Seremi, entendí que la presentación la podemos compartir, ¿no? Sí. Ya. Yo entiendo que Jorge tiene tu correo. Sí, Jorge tiene mi correo. Él te lo va a mandar porque nosotros tenemos una carpeta ahí compartida y ahí están los PPTs que él tiene que mandar siempre después de estas distintas charlas. Miren, yo no sé si ven esa presentación, es lo mismo, pero aquí muy rápidamente, todas estas charlas que también van en el PPT que te vamos a enviar, son las charlas que nosotros entregamos que están a disposición de todo el mundo, juntas de vecinos, gremios, sindicatos, trabajadores, empresas, lo que se le ocurra. Derecho y deberes laborales de trabajadora de casa particular, derecho y deberes laborales para migrantes, derecho y deberes laborales para pequeños y medianos empresarios, pero desde la mirada del emprendedor, desde la mirada del empleador. ¿Cuáles son, cómo tiene que ser un contrato, quién no se tiene que equivocar, cuáles son los artículos para las desvinculaciones, todo lo que tiene que ver con CENSE, los cursos disponibles a disposición, educación previsional para mayores de 18, educación previsional para gente que está previo a jubilarse, que ese es otro tipo de educación, para mayores de 60, que ya están pensionados, seguridad laboral, que lo hacemos con el ISL, accidentes de trabajo, etc. Educación previsional para migrantes, tenemos a disposición el seminario de la ley de honorarios, ley sana, ley de inclusión, jornada joven estudiante, la ley de teletrabajo y trabajo a distancia también a disposición, jornada de capacitación a líderes sindicales, y ya hay una jornada específica para mujeres que tiene que ver con todos los beneficios de las mujeres, pero desde este Ministerio del Trabajo y Previsión Social en materia laboral. Fantástico, excelente, Seremi. Muchísimas gracias, yo creo que ha estado muy, muy claro. También la participación de todos. ¿Daniel? Sí, un segundo, que hay muchos que están pidiendo la presentación. Si es Sí. que hay algunos que no hayan entregado sus datos de contacto, les puse un correo que se llama gerenciagremial@cnc.cl con el asunto presentación Seremi Trabajo. Entonces, cuando nos manden un correo electrónico, nosotros les contestamos adjuntando la presentación. Eso. Perfecto. Veo que está Manuel por ahí. Manuel, si quieres dar algunas palabras de cierre. Parece que ya no está. Todo claro. No, sí. Quizás Seremi, han sido unos temas, usted mismo ha señalado que estamos en la mitad todavía de la creación de esta ley. No ha sido fácil porque estamos viendo que aún se está tramitando en la comisión mixta, como bien señaló usted, parece que todavía sigue ahí la modificación de esta ley, tenemos cambios hasta el último minuto, como es desde la repartición de utilidades de la empresa hasta paraísos fiscales, vimos unas indicaciones que se aprobaban ayer. Entonces, noticias de desarrollo que necesitamos mucha ayuda, ya era complejo, teníamos varias consultas, yo creo que a medida que pasan los minutos y pasan los días, más consultas vamos a tener, así que le agradecemos enormemente su tiempo, y no solo suspensión de la relación laboral, lamentablemente terminó contrato de trabajo, también va a ser un tema durante los próximos días, la reducción de la jornada de trabajo y muchas otras dudas que ya a través de todo Chile vemos gente conectada desde Puerto Montt, no solo Santiago, sino que hasta Puerto Montt tenemos varias gente ahí conectada. Entonces, de verdad se agradece enormemente el aporte y la ayuda y un poco de luz en estos minutos tan complejos y tan líquidos, como dicen los opinólogos y politólogos del momento. Así que, una vez más, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Tuvimos una buena concurrencia de 30 personas que estuvieron muy activas. Así que eso, agradecerle a todos. Seremi, quedamos a disposición de usted lo que necesite para difundir cualquier iniciativa, cualquier cosa que necesite. Y también a todos los que nos acompañaron el día de hoy, cualquier duda, consulta, apoyo, cualquier cosa que necesiten, ahí les dejamos el correo y estamos para lo que nos necesiten. Así que muchas gracias a todos. Reforzar eso último, Daniel. Yo aquí en la Seremía del Trabajo, nosotros no hemos descansado, hemos estado todos los días a disposición con todo el equipo, de verdad que estamos dando 2, 3 veces las charlas. Efectivamente nos van a quedar muchos vacíos y cosas inconclusas,
Yo lo único que lamento es que estudiamos tanto y cuando se nos acabe la pandemia vamos a quedar sin esta ley, pero va a ser aprendizaje para todos al final, y no solo el aprendizaje en materia de legislación, sino que además en materia de educación financiera, de los ahorros que teníamos que tener y prepararnos para esta instancia. El desempleo es una realidad. Veníamos desde el estallido social con mucho desempleo y ha ido en aumento de manera exponencial, sobre todo en la región metropolitana, y también vamos a tener que ocuparnos de ello. Y es el minuto también de ser solidarios, de estar mejor coordinados, de escucharnos más, de trabajar en equipo por el bien del país y de toda la gente. Entonces, ahí el rol que cumplen ustedes, los distintos gremios, los empresarios, va a ser súper importante y fundamental, y la educación, como les digo, no tan solo desde esta seremía, humildemente, de verdad, no solo a los trabajadores, sino que también a los empresarios y a los gremios que son parte fundamental hoy día en el motor de la economía del país. Totalmente de acuerdo, así que muchísimas gracias, que tengan muy buena martes en la tarde, no, miércoles en la tarde ya, pero semana corta, con feriado sin feriado, porque esta cuestión con el teletrabajo no termina nunca. Pero muchas gracias a todos y que tengan una muy buena semana. Nosotros estamos recogiendo los correos que nos están dejando, pero por favor, le insistimos que con objeto de mantener siempre el listado completo, manden un correo a gerenciagremial@cnc.cl, porque no podemos tener un listado más ordenado de todos sus requerimientos y todas las personas que participaron el día de hoy. Daniel, así que o de pronto subirlo a la página y es más fácil. Además, bueno, esta presentación vamos a subir el video con la autorización de la Seremi. El video podemos subirlo a la página también con la presentación, pero es bueno también que nos escriban y que estemos en contacto, este nuevo sistema de comunidad digital, así que lo vamos a subir a la página, pero también los invitamos a escribirnos sus dudas, sus consultas de estos y otros temas, porque es bueno mantenernos en contacto. Así que eso. Un abrazo, cuídense todos. Muchas gracias, Seremi, que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.